Está con nosotros ahora el profesor José Keckling, coordinador del Diplomado en Migración, Globalización y Políticas Públicas. Y con él vamos a conversar sobre cómo afronta un país en general la migración. Perú, Ecuador, Chile frente a la migración haitiana. Y es interesante que mencionen concretamente la migración haitiana y no la venezolana, que es la que está, digamos, me parece más numerosa en nuestros países. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, efectivamente, nosotros ahora somos un país receptor de inmigrantes, pero por mucho tiempo, por muchos años, y todavía lo seguimos siendo, Perú es un país de emigrantes más bien, ¿no es cierto? Es gente que se va a vivir a otros países y pasar las penurias y las dificultades que hay que vivir cuando uno va afuera, ¿no? Sí, bueno, todavía tenemos esa característica, Así todavía expulsamos peruanos, todavía hay peruanos y muchos que salen y no hay todavía punto de comparación con las personas que vienen al Perú. Es verdad que hay un flujo que va ingresando, sobre todo ahora el más numeroso venezolanos, poco menos colombianos, y digamos que el flujo haitiano ha ido bajando, pero las vulnerabilidades de cada población, de cada flujo que llega al Perú son distintas, ¿no? De hecho, el flujo haitiano, aunque ha disminuido, es un flujo bastante vulnerable por el tema del racismo, por el tema de la cultura, el idioma. Entonces, su integración a una sociedad como la peruana es más difícil. En cambio, un flujo venezolano-colombiano, digamos que es más fácil, entre comillas también, ¿no? La cultura puede ser la misma, el idioma puede ser el mismo, pero de todas maneras el Perú tampoco es un país que sea industrializado, que el ámbito laboral sea fácil. De hecho, ellos se ocupan siempre en actividades muy precarias, vendedores ambulantes. Hemos visto por la televisión los reportajes, etcétera. Las crónicas dan cuenta de venezolanos que están muy bien calificados, muchos son ingenieros, músicos, etcétera, profesores, pero que no, la actividad que realizan en el Perú no tiene que ver mucho con su formación, ¿entiendes? Bueno, yo también he visto justo muchos de estos abogados, médicos, etcétera, vendiendo arepas, ¿no es cierto? Exactamente. Pero en cambio, por ejemplo, en la crisis de España también vinieron muchos y ninguno fue como ambulante, ¿no? Vinieron como gerentes. Sí, pues efectivamente, digamos que también eso. Aunque los españoles cuando llegan, o en todo caso cuando llegan de otras latitudes, normalmente vienen con un contrato, ¿no? Y luego también a veces traen un capital, ¿no? En cambio, por decirlo, en el caso venezolano, salen casi huyendo del país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salen casi con los poquísimos recursos que tienen para el viaje, digamos. Claro, ¿no? es que el que se va, es cierto que va con una expectativa de mejora, pero es que va porque generalmente tiene que irse, no porque le vaya bien. Si le iría bien acá, no se iría, ¿no es cierto? Habría que usar ahí dos conceptos que son distintos, el de la migración y el desplazamiento, ¿no? Digamos, cuando uno migra, tiene un proyecto, sabe más o menos dónde va a llegar, tiene ciertas redes que lo van a acoger, en fin, tiene, digamos, cierto capital construido que le permite afrontar una migración. En cambio, el desplazamiento es efectivamente eso, es casi salir corriendo de un lugar a otro y no encontrar redes que lo acojan, no encontrar fuentes de trabajo, emplearse en lo que primero venga. Muchas veces son víctimas de trata, de tráfico. Piense usted en la población desplazada en el Perú en los años 80, ¿no? También salieron corriendo en la noche porque había un conflicto, enteros, exactamente, entonces había que irse corriendo y sin saber exactamente dónde llegabas ni qué proyecto tenías, ¿no? Ahora, el tema son las políticas públicas, ¿no? Si ha habido, ¿no? Lo que yo recuerdo de política pública con respecto a un gobierno anterior donde se decía que iba a haber una política que facilitaba que los peruanos en el extranjero regresaran, o a los que no les iba bien, etcétera. Pero no sé si alguna vez se llegó a aplicar bien, o siquiera se llegó a aplicar o a dar los incentivos que se dijeron, ¿no? Sí, es la ley del retorno voluntario, ¿no? Esta ley del retorno voluntario, de lo que yo he conversado, estaba, digamos que, redactada con un lenguaje un poco confuso, por decirlo menos. Entonces la gente se animaba, sacaba su carnet de migrante retornado, que dicho sea de paso costaba $20 sacar ese carnet, y cuando llegaba al Perú prácticamente no le daban ni el saludo de bienvenida, ¿no? Entonces
la Defensoría sacó un informe sobre esta ley de retorno voluntario. Digamos que para efectos prácticos no sirvió de nada, a menos que usted sea un capitalista, sea un empresario del primer mundo, entonces trae acá menajería, trae equipos, entonces había ciertas preferencias tributarias, por decirlo algo. Pero si usted era un ciudadano que por alguna razón quería volver al Perú, no sé, sencillamente no había nada. Estaba redactado de una manera que creaba unas expectativas que la gente se animó y luego encontró mucha frustración, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, acaba de salir hace algunas semanas atrás la nueva política migratoria, ¿no? Hasta el 2020 y tantos. De lo poco que he leído, bueno, de lo que he leído, pero con poco análisis que todavía se hace, es que es una política que se va a aplicar con el mismo presupuesto existente. ¿Me entiendes? O sea, se sacan políticas, pero no hay más dinero, ¿no? Digamos que tiene cierta buena voluntad la nueva política migratoria, digamos que trata de acoger, pero en el caso de los peruanos, por ejemplo, en el exterior no se dice gran cosa, más allá de que los consulados y las oficinas deben mantener la identidad peruana, etcétera, pero no les dan más recursos, ¿no? No se les, muchos años atrás se ha promovido esta idea de que los peruanos en el exterior tengan representación en el Parlamento. No se dice de esa representación, ¿no? Entonces, digamos que pues tiene buenas intenciones, pero luego eso no hay forma de aplicarlo, ¿no? Claro, el tema debería ser por lo menos que mínimamente las delegaciones diplomáticas tengan la posibilidad de dar algún tipo de ayuda legal a los peruanos que pasan problemas fuera, ese tipo de cosas, como ocurre con otros países acá, ¿no es cierto? Digamos que para cuestiones de identidad y de documentación, mi experiencia es que funcionan, ¿no? Uno puede sacar un pasaporte, uno puede tramitar su DNI, etcétera, pero digamos que para eso también están, ¿no entiende usted? Pero luego, o información para retorno, información sobre cómo acoger un peruano en situación de vulnerabilidad, creo que por ahí está el detalle, ¿no? Claro, bueno, en fin. Entonces ustedes tienen un diplomado específicamente sobre ese tema de políticas públicas. Migraciones, globalización y políticas públicas, ¿no? Creemos que la migración en el Perú, aunque es un fenómeno que empieza, pero creemos que va a ser creciente. Digamos que hay un flujo que pasa cada vez más por Perú, aunque se quedan muy pocos en el Perú, siempre van con un destino final Chile, Argentina, pero cada vez están llegando, como se ha visto, haitianos, dominicanos, colombianos, venezolanos. Hay población africana, población de Medio Oriente que va llegando al Perú. Entonces la idea del objetivo del diplomado es analizar estos flujos, entender que no es un flujo regional, es decir, que solo le toca a América Latina, sino es ya, como sabemos, un flujo global, mundial, ¿no? Van llegando sirios, van llegando africanos, etcétera. Hay que entender esa migración. También hay un problema de interculturalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para acoger a estos migrantes, a sus hijos en los colegios? El Estado peruano, ¿cómo acoge? ¿Cómo da refugio? ¿Cómo los inserta laboralmente, culturalmente? Yo creo que hay desafíos ahí a la interculturalidad. Sabemos que el Perú es un país difícil, hay mucha discriminación, racismo. ¿Cómo se va a afrontar esto frente a poblaciones culturalmente diversas, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, ¿cuándo comienza el diplomado? En agosto, está previsto en agosto. En una semana o 2 semanas debe estar la información en la web de la universidad, Antonio Ruiz de Montoya, y las clases empiezan en agosto, ¿no? Muy bien, más información, repito, como dijo el profesor Quecling, en un par de semanas en la web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, www.uarm.edu.pe, para el diplomado en Migración, Globalización y Políticas Públicas. Muchas gracias. A usted, muy amable, gracias.